El- Ahí está. Listo. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Les doy las gracias por haber venido, digo, por estar conectados. Es una bendición poder compartir y que nos den la oportunidad de compartirles un poquito de las verdades bíblicas, de historias de Jesús, que es lo que es la serie que estamos teniendo, ¿verdad? De conocer a Jesús y digamos todo lo que estaba alrededor de él. Ahorita estamos viendo algunas historias, cada historia tiene una razón de ser y ya les voy a ir diciendo por qué. Son 10 temas, vamos en el séptimo, este es el séptimo y ya iremos compartiendo el motivo de cada tema, y por qué escogimos cada tema de estos para poder ir conociendo quién es Jesús. La idea es poder terminar entendiendo, por lo menos en alguna pequeña medida, la muerte de Cristo, pero de una manera distinta tal vez a la que la hemos entendido, pues cada uno de nosotros, ¿no? Voy a empezar con una oración. Vamos a orar. Padre del cielo, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta reunión virtual. Señor, te damos gracias por todos aquellos que se unen a esta transmisión, no solamente los que estamos aquí presentes, sino aquellos que de alguna manera abren su corazón para escucharnos a través de YouTube. Te pido que obres en el corazón de aquellos que necesitan esta palabra por alguna razón. Señor, toca nuestras vidas y nos ponemos en tus manos en cada proceso que estemos llevando de manera personal. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues me da gusto que estén. Les agradezco también porque no me conecté la semana pasada. Ando en un proceso de titulación, como les mencionaba, y pues tenía que entregar un trabajo. De hecho, todavía el fin de semana, toda la semana pasada anduve bien ahorcado, pero bueno, ya estamos más para allá que para acá. ¿Sale? Entonces Sonia Ríos, pensé que era Sonia Zavala, que se está uniendo precisamente ahorita. Sonia Ríos, bienvenida también. No sé si es tu esposo, se me fue el nombre de él, pero bienvenida. Y también Sonia Zavala. Gracias. Sí, ahorita no está mi esposo, está trabajando, pero ya no tarda en llegar. Ok, perfecto. Y Sonia, a ver, esperamos tener un día la oportunidad de conocerte, Sonia, y a tu esposo también. ¿Cuál es el nombre de tu esposo, perdón? Miguel González. Miguel. Yo estaba con que si era Manuel, pero, Sí. pero no fue así. Permítanme pasar el link a una persona que me está pidiendo, así nada más de rapidito. A ver. Ya, perdón, una disculpa. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema. El día de hoy vamos a platicar acerca de un personaje interesante en la Biblia, y es una de las historias que desde que yo estaba en la iglesia pequeñito, es una historia que siempre nos contaban. Hay un canto inclusive que nos habla acerca de este personaje, Zaqueo. Ahorita les puse al inicio un canto muy bonito que se llama Como Zaqueo también, pero había un canto infantil hace muchos años que se sigue cantando, que dice así el canto, se los voy a entonar, es un canto para niños. Y dice así: Zaqueo era un hombre chaparrito así que vivía en Jericó, y cuando Jesús pasó por ahí me dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir, porque a tu casa voy a ir. Bueno, esa era la canción de Zaqueo y la cantábamos gustosos, perdón, y gozosos también en lo que se le llama en la iglesia escuela dominical. Lo hacemos ahora en Misión Visión también, en la congregación que pastoreamos, pero lo cantábamos en la iglesia también donde estábamos anteriormente, donde nacimos, y lo cantábamos con mucho gusto. El texto es un texto que está en Lucas capítulo 19, versículo 1, y permítanme leerles la historia. ¿Sale? Y vamos a hablar, perdón, acerca del proceso de una vida transformada de manera genuina. Y recuerden que cada encuentro con Jesús, cuando una persona tiene un encuentro con Jesús real, cuando tiene un encuentro, repito, con Jesús, pero que es real, definitivamente hay un cambio en la vida de las personas. Hay un cambio que es innegable.
Sí, la persona que se encuentra con Jesús es cambiada, es transformada, sucede algo en su vida que no vuelve a ser igual. Si hay un encuentro genuino, repito, porque muchas veces yo me encuentro con personas que dicen, bueno, yo ya conocí a Jesús y esto y lo otro, pero viven una vida, ¿verdad? Pues no en el orden que Dios quiere que llevemos. Y a veces las personas tal vez llegan a tener un encuentro con Jesús momentáneo, pero digamos, no hacen cambios en su vida. Por eso yo hablaba de un encuentro genuino con Jesús, porque cuando uno se encuentra con Jesús, Jesús, digamos, lograba atraer a las personas de manera natural que querían seguirlo, y así de esa manera pues se convertían en sus discípulos. Alguien se preguntará, bueno, entonces, ¿por qué cuando Jesús muere, pues son pocos los que quedan con él? Bueno, hay un trasfondo alrededor de esto que me tardaría un poquito más para platicarlo, pero sin lugar a dudas había transformación en las personas y se convertían en discípulos de Jesús. Y vamos a comenzar este tema en Lucas 19:1. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era, fíjense bien, jefe de los publicanos, y también dice, era rico. Recuerden que cada cosa que menciona la Biblia es importante, de acuerdo a la perspectiva, ¿sí?, de cada uno de los evangelios. En este caso, bueno, lo estamos leyendo en Lucas, y no recuerdo pero creo que, si no me recuerdo, Lucas es el único que habla acerca de la vida de Zaqueo. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ojo con eso. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, y ojo con la palabra cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben? Ahí está el texto, o esta historia que nos da varios elementos que podríamos tardar por lo menos en 3 puntos de esta historia podríamos tardar un tema completo. Sin embargo, lo que vamos a platicar es la historia de Zaqueo y no cuestiones teológicas de cada uno de estos temas. Por ejemplo, este último versículo que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pues amerita un tema en sí mismo, el puro texto. Pero parte de los temas que estamos dando van a complementar, por ejemplo, esta palabra que viene aquí, y lo vamos a checar ahorita, parte de ello. Entonces, déjenme, me están diciendo. Listo, muy bien. Entonces, recuerden que algo de lo que platicábamos en estos días, en estas historias de Jesús, porque les platicé la historia de Jesús de Bartimeo, de la mujer con el flujo de sangre, si recuerdan, y esta historia. En estas 3 historias como tal, porque la otra vez estuvimos hablando acerca de las enseñanzas de Jesús que revolucionaban. Sin embargo, en estas historias, digamos, así como tal, estos encuentros directos con Cristo, suceden estas 5 cosas importantes. Número 1, que hay un llamamiento. Número 2, que hay un milagro. Número 3, que hay una revelación de parte de Dios. Estoy agregando por ahí alguien más. Listo. Entonces, repito, cada vez que una persona tiene un encuentro con Jesús, llámese quien sea, o sea, cualquier encuentro que nosotros encontremos, valga la redundancia, cualquier encuentro que nosotros observemos en la Biblia, se van a dar estos elementos. Jesús va a hacer un llamamiento, va a hacer un milagro, va a hacer una revelación de quién es Él, va a perdonar o transformar la vida de la persona,
y les va a dar salvación o inclusive una encomienda, es decir, algo para que hagan. Jesús siempre se va a mover en estas 5 áreas. Sí, pueden ser subdivididas, desde luego, pero básicamente es eso. ¿Cuál es el contexto de la historia de Zaqueo? Bueno, pues Zaqueo, dice la Biblia, en el versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y aparte era rico. Entonces, algo interesante que recuerden que iba entrando Jesús y yo creo que ya desde aquí podemos ver el primer punto, que es que Jesús siempre se encuentra con nosotros, que es la primera parte, que es el llamamiento. En el llamamiento se da el encuentro de Cristo con las personas, acuérdense. O sea, Cristo se encuentra, Jesús siempre toma la iniciativa y va exactamente a donde tiene que ir. Y no está lejos, les voy a decir algo. Jesús siempre, no, digamos, no lo podemos ver, sin embargo, él está a través de su propio espíritu. ¿Cuál es el espíritu de Dios o el espíritu de Cristo? En la Biblia también encontramos la palabra espíritu de Cristo. Bueno, pues es el Espíritu Santo. Eso es, el Espíritu Santo es el espíritu de Cristo y es Dios mismo. Entonces, y lo podemos encontrar en varios textos de las Escrituras. Habiendo entrado Jesús en Jericó, es decir, Jesús entra, llega, ¿verdad? Y llega con ciertos propósitos, es decir, Jesús va en busca de ciertas personas con ciertas características. Ahora, no quiere decir que Jesús sea selectivo, sino que obviamente Jesús, digamos, en su naturaleza humana, en su humanidad, no podía, hacer toda la obra y encontrarse con todo mundo. Dios puede tener un encuentro personal con cada uno en su divinidad. Y permítanme explicarles un poquito esto acerca de la divinidad, que aunque no lo tomo aquí en el tema, me gustaría mencionarlo. Jesús era completamente hombre y completamente Dios, 100% hombre y 100% Dios. Es decir, Jesús tenía espíritu humano, tenía alma y tenía cuerpo. Y bueno, el orden tal vez era al revés. Espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, también era completamente divino, es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo o Dios mismo estaba en Jesús, es decir, Jesús es la encarnación de Dios, y lo vimos en algunos textos, en el segundo tema me parece que fue donde lo retomé, y digamos en su humanidad, Jesús no podía estar en todos lados, como yo estoy aquí, no puedo estar en otro lugar, pero en su divinidad, es decir, en todo el esplendor de su gloria, ¿sí? Podía estar en todos lados. Por eso Jesús conocía los pensamientos de las personas, porque podía estar, estaba en persona, ¿verdad? Pero su espíritu, ¿verdad? Su deidad, es decir, esta parte que lo identifica directamente como Dios, pues podía estar en todos lados, ¿verdad? Porque Dios es omnipresente. Sin embargo, Jesús en su humanidad, pues no lo es. Porque, en su humanidad, en su carne, porque está aquí, aunque él a través de sus pensamientos podía estar en todos lados, ¿va? Entonces, ojo con ese principio, porque luego de pronto eso crea confusión en algunas personas, ¿sale? Si hay preguntas, de todos modos, tengan la confianza de hacérmelas, ¿eh? No hay ningún problema. Entonces, dice el texto que Jesús iba entrando a Jericó, y Jericó es una ciudad donde el pueblo de Israel había ganado, ahí lo menciono, una victoria pues anteriormente, ¿verdad? Hacía muchos años Jesús había ganado, el pueblo de Israel había conquistado esa ciudad, la ciudad de Jericó, y habían tenido victorias pues muy grandes el pueblo de Israel. Y ellos se caracterizaban ya para los tiempos de Jesús porque exportaban bálsamo, que era un ungüento medicinal. Esa era la ciudad de Jericó. Y algo también muy importante o muy interesante, que saqueo quiere decir puro e inocente. Eso quiere decir saqueo. Y el nombre muchas veces define las características de la persona, ¿eh? Es decir, saqueo tal vez tenía un buen corazón, aunque probablemente había hecho cosas incorrectas, ¿verdad? Tal vez orillado, tal vez lastimado. Fíjense que una persona, cuando es inocente, cuando es manso, muchas veces es lastimado, es golpeado, cuando una persona tiene buenos sentimientos, buenas intenciones, a veces las personas, digamos, a veces las personas se aprovechan, era la palabra. A veces las personas se aprovechan precisamente
de estas personas cuando tienen buenos pensamientos. Ni Zaqueo, pues quiere decir puro y quiere decir inocente, tal vez definía en cierta manera las características de su persona. Y bueno, Jesús siempre da el primer paso, Jesús iba hacia Jericó. Y algo interesante que menciona que Zaqueo era jefe de los publicanos. ¿Qué era un jefe de los publicanos? Bueno, un publicano, fíjense, un publicano era un cobrador de impuestos. Mateo, por ejemplo, el discípulo, el apóstol de Jesucristo, era publicano. Los publicanos eran personas ricas o con un estatus económico muy bueno. ¿Por qué? Pues porque, digamos, ellos tenían contrato, por así decir, con el pueblo romano, con el imperio romano, y recuerden que el imperio romano tenía, pues sí, era el imperio que dominaba y que dominaba precisamente también al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y qué era lo que sucedía? Bueno, pues que, digamos, los publicanos eran judíos que cobraban impuestos para Roma, y en ese sentido, pues eran muy mal vistos, ¿no? Eran como vistos como traicioneros, como, digamos, como barberos, disculpen la palabra, lambiscones, tal vez, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, digamos, tenían relación se habían vendido al imperio, así lo veía la gente. La gente, y más en el pueblo de Israel, que siempre, por el contexto sociocultural y la cosmovisión judía, perdón, bueno, sí, judía, ya en este tiempo predominaba más el pueblo, predominaban los judíos. Recuerden, abro un paréntesis, que Israel estaba dividido en 12 naciones, de las cuales Judá o los judíos fue el que los demás pueblos fueron dispersados, y la tribu o la nación que continuó fue la tribu de Judá. Ahora, Judá y Benjamín eran dos las que predominaron. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque digamos, el pueblo romano pues había sido parte había tenido que ver, aunque no en su totalidad, desde el pueblo, desde los persas. Israel había quedado, digamos, disuelto, ¿no? Precisamente por un juicio de Dios. Y los que habían perdurado, pues era en cierto modo la tribu de Judá. Por eso se llaman judíos, porque vienen de la tribu de Judá. Ahora, retomando esta parte, permítanme, están agregándose aquí a la página ya. Zaqueo, bueno, pues era visto, ¿verdad?, como un personaje, como que estaba haciendo traición, ¿no? La gente no lo quería, estaba cobrando impuestos para el imperio dominante. Entonces, y no solamente era cobrador de impuestos, sino que la Biblia dice que era jefe de los publicanos. O sea, estaba por encima de ellos. Él, digamos, tenía a su cargo también publicanos, cobradores de impuestos. Y aparte dice la Biblia que era rico, ¿sí? Esto le causaba mucho conflicto al pueblo, porque la mayoría del pueblo era pobre. Entonces, digamos, ellos lo veían como que se había enriquecido pues con el dinero de ellos, y hasta cierto punto pues tenían razón, ¿verdad? Porque él cobraban impuestos muy pesados, la gente era pobre, e imagínense, un judío rico por cobrarlo, o estaba sacándole dinero estaba exprimiendo al pueblo para el pueblo romano, y de ahí él se alimentaba. Entonces, no eran queridos los publicanos, y menos él como jefe de publicanos. Estamos hablando de Zaqueo para los que se van ingresando, ¿sí? Estamos hablando de este personaje llamado Zaqueo, un publicano, cobrador de impuestos, judío, que cobraba impuestos para Roma, y pues no era querido por las personas precisamente porque él cobraba impuestos. No era considerado pues un traidor, digamos, a los principios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver, dice la Biblia que procuraba ver, Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, era un hombre pequeño. No dice la Biblia si era enanito, pero si era bajito. Probablemente era enanito. Recuerden que, bueno, la terminología que nosotros utilizamos ahora a veces difiere de la que se utilizaba en la antigüedad. Por ejemplo, la palabra dinosaurio no aparece en la Biblia, y mucha gente cuestiona, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia no habla de dinosaurios? Sí, porque la palabra dinosaurio fue acuñada apenas el siglo pasado. Entonces, digamos, pero en la Biblia sí habla de reptiles gigantes o monstruos marinos, ¿no? Sí habla de
Por ejemplo, hay un personaje o una figura, ¿verdad?, que aparece en la Biblia, que es Leviatán, que es mencionado como una especie de dragón gigante, y lo menciona, que es enorme. Entonces, es un personaje que aparece en Job, en Salmos, y no recuerdo si en el libro de Isaías también. En los últimos capítulos, el penúltimo capítulo de Job, aparece Leviatán. Lo mismo, entonces, pequeño de estatura, es probable que se refería a una persona enanita, o una persona, digamos, no con la característica del enanismo, pero sí muy chaparrito. Y al estar mencionado en la Biblia, es porque era una característica de la persona, ¿no? Dice, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro. Es muy interesante porque vemos aquí cómo Zaqueo pone de su parte para encontrarse con Jesús. Y esto es algo muy importante porque, miren, yo les hice la invitación para este tema. Y les voy a decir algo, aunque Dios se vale de las personas para que nosotros conozcamos más de Dios. Y no lo digo porque yo sea un erudito o que yo conozca mucho de Dios, ¿no? Sí puedo decir que pues leo la Biblia, que Dios me ha dado cierta habilidad para interpretarnos su palabra. No habilidad, más bien, el Dios es bueno, y la verdad es que nos da ese privilegio de poder entender, ¿no? Y apasionarnos también por este hermoso libro. Sin embargo, siempre Dios provee para nosotros, es decir, Él busca medios para acercarse a tu persona, así como lo hizo conmigo, o sea, no crean que alguien también conmigo se acercó, aunque yo nací en un contexto donde se leía la palabra de Dios. Dios provee para uno mismo que le conozca. Pero siempre el hombre también tiene que dar un paso para acercarse con Jesús. Es decir, yo hice la invitación y ustedes me enviaron un mensaje, yo quiero conocer de Dios, y están aquí con nosotros, ustedes están aquí, pero no es solamente porque, o sea, digamos, Dios proveyó para que estuviéramos el día de hoy aquí, pero también tiene que ver con la necesidad de cada persona. Es decir, muchas personas ahorita no están conectadas, algunos porque no les interesa, otros porque no tienen tiempo, otros porque damos prioridad a otra cosa, ¿sí? Cuando digamos, de esto depende inclusive nuestra vida y nuestra alma, inclusive nuestra eternidad. Muchos de nosotros le dedicamos tiempo pues al trabajo, al amor, digo, no es malo, pero le dedicamos el suficiente tiempo al trabajo, al amor, ¿verdad? Al esparcimiento, a la familia, repito, no es malo. Otros le dedican tiempo a cosas incorrectas, bueno, a cosas buenas, en el caso, por ejemplo, del deporte, otras a cosas incorrectas, ¿no? A cosas o a perder tiempo. Muchos pierden el tiempo en otras cosas que no valen la pena, otros le dedican el tiempo al chisme. Sin embargo, el que nosotros hayamos dispuesto este tiempo para buscar de Dios es muy importante, porque estamos tomando la iniciativa. Bueno, Dios tomó la iniciativa, pero nosotros estamos respondiendo a la voz de Dios. Lo mismo sucede con Zaqueo. Dice la Biblia que Zaqueo corrió, fíjense, corrió. Dice, procuraba ver a Jesús, pero no podía. Bueno, antes de esto, dice que procuraba ver a Jesús, pero no podía, porque era pequeña estatura y a causa de la multitud. ¿Se acuerdan que platicábamos cuántas personas solían seguir a Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Hasta cuántas personas? Porque cuando hablamos de la multitud, ¿sí se acuerdan? Venga, coméntenlo para... Eran de 15,000, de 15,000 a 20,000, ¿no? Pero 20,000 personas, ¿verdad? Entonces, eso es bueno, el que lo comentemos. ¿Por qué? Porque va quedando claro también, vamos aprendiendo cosas y es bueno compartirlas, ¿sale? Muy bien, entonces, toda esta gente seguía a Jesús. Y dice la Biblia que él llegó corriendo delante y subió a un árbol. Primero él se despoja. Imagínense una persona rica, o sea, él era rico. Y les voy a decir algo, Jesús movía multitudes, era famoso, por eso provocaba esto. Ustedes no van a encontrar, digamos, a una persona corriendo para ver a otra nada más porque sí. Esto nos habla, digamos, de una actitud de humildad de parte de Zaqueo, porque no solamente corrió para ver a Jesús. Sí, imagínense con los vestidos, porque en ese tiempo usaban túnicas, y en el contexto donde vivían usaban túnicas. Imagínense corriendo un hombre rico, con la vergüenza, ¿verdad? Que alguien puede decir, mira, ahí vas a quedar, va corriendo, ahí está el anito, y luego se sube a un árbol, ¿no? Con sus túnicas, tal vez de las mejores ropas que él tenía, y se sube a un árbol. Entonces, estamos hablando de que él se despoja de la vergüenza, se quita el qué dirán, y entonces va para ver a Jesús.
Se sube a un árbol sicómoro. Los árboles sicómoros son como estos árboles de, no sé si ustedes se acuerdan de esta caricatura que se llamaba Candy, esta caricatura que se llamaba Candy, que venían unos árboles padrísimos, como amplios y que dan mucha sombra, como si fuera una especie de pinos o algo. Ese es un sicómoro, ese es un árbol sicómoro. Son perfectos para escalar, para dar sombra. Y dice la Biblia que él se sube a ese árbol sicómoro para ver a Jesús, porque él sabía que había de pasar de por ahí. Entonces, él se adelanta a las cosas. Él dice, ¿sabes qué? Yo quiero conocer a Jesús, sé que va a pasar por aquí y me adelanto, no tomo la decisión previa y corro. Entonces, esto nos habla de que Zaqueo, digamos, se despoja, ¿no? Y abriendo precisamente estos incisos que tengo ahí, que él está en la búsqueda de algo, como nosotros estamos en la búsqueda de Jesús. Algo interesante es que muy probablemente Zaqueo se enfrentó al rechazo. Fíjense, si en este tiempo las personas con las características del enanismo sufren cierto rechazo, ¿verdad? O se les quedan viendo, ¿verdad? O cosas como esas, en aquel tiempo, pues aún más existía el rechazo. Y por lo que podemos ver, Zaqueo padecía de rechazo, ¿sí? Tal vez inclusive tenía una falta de autoestima. ¿Por qué? Pues porque la gente le gritaba, o sea, la gente era publicano, y no solo publicano, sino jefe de publicanos, no era querido. Él había sufrido rechazo. Había rechazo desde, no sé, digo, suponiendo que era muy probable que fuese enanito, bueno, si venía de padres con la característica, pues bueno, digamos, a lo mejor lo esperaba, ¿no? Pero si no fuese así, porque recuerden que, digamos, las personas con enanismo no siempre provienen de padres digamos, con las características del enanismo, sino a veces son padres, digamos, con características, digamos, no sé qué tan conveniente sea decir normales, pero con las características de nosotros, no, bueno, yo también digo nosotros, yo estoy bien grandotota, ¿verdad? También es así como que, como de lo más normal, ¿no? Porque la normalidad pudiera ser relativa, pero digamos, pudo haber sufrido rechazo desde su nacimiento. A lo mejor sus amigos decían, mira, está enanito, mira, está chaparrito, mira, y lo señalaban. Sí, de hecho, muchas personas, cuando son señaladas de pequeños, cuando son rechazadas de pequeños, buscan tener poder, y esa es una característica, de hecho, de las personas que tienen poder. En muchos de los casos es porque sufrieron rechazo, ¿sí? Entonces buscan tener poder para poder, valga la redundancia, buscan tener poder para tener autoridad. ¿Para qué? Para que digamos, digamos, para que la misma autoridad logre que la persona tenga cierto reconocimiento y así las personas no lo rechacen. Es una característica de una persona, ¿verdad?, que ha sufrido rechazo. Más adelante quiero abrir una serie acerca de sanidad del alma que tiene que ver con esto, el perdón, del rechazo, de la ira. Muy interesante el tema también. Pero muy probablemente él tenía rechazo, tenía falta de autoestima, no podía acercarse a Jesús precisamente por lo mismo. Imagínense, si eran 15,000 personas y Zaqueo chaparrito, pues sabía que no iban a ver nunca a Jesús. Entonces él se despoja y dice, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que digan de mí, yo me voy a subir al sicómoro. Y esto es bien importante en nuestra búsqueda, ¿eh? No me importa lo que la demás gente piense y diga, yo quiero buscar de Jesús. Porque muchas veces nosotros somos cuestionados por empezar a buscar de Jesús. En serio, las personas dicen, no, ¿para qué dedicas tiempo a eso? Pura pérdida de tiempo. La gente hoy no quiere buscar de Jesús. Es algo que luego sucede en nuestra sociedad. ¿Sale? Entonces, continúo con la parte de la historia. Va. ¿Hasta aquí alguien que quiera comentar algo? ¿Alguien de ustedes? Fíjense que en los temas del rechazo, yo creo que todos hemos vivido rechazo en alguna etapa de nuestra vida. Todos nosotros hemos padecido rechazo en una etapa de nuestras vidas. Rechazo, existe el rechazo prenatal, que es cuando, suponiendo, ¿verdad? Quedaste embarazada y
y de pronto, no sé, de alguien que no querías, o fue un error, o fue, digamos, en los términos que muchas veces se comentan, ¿no? Te adelantaste, o X, ¿no? O tuviste un bebé muy joven, o te embarazaste muy joven, y entonces, cuando te enteras que estás embarazada, dices, sí, wow, ¿qué van a decir mis papás? No quiero al bebé, y nos enfrentamos, más bien, hacemos o producimos rechazo, y en muchas ocasiones fuimos producto, ¿verdad? De una situación de estas, y pues somos rechazados desde antes de nacer, desde nuestra concepción. También inclusive el, la depresión, sí, la preparto, la depresión posparto también, son depresiones que dan en el embarazo y que el niño recibe el rechazo. A mí me ha tocado acercarme a tener contacto con personas que tuvieron depresión preparto y, y horrible, o sea, porque luego sus hijos ahora que crecen no tienen digamos, ese clic, esa conexión con su madre, ¿no? Llámese hijo o hija, no tienen conexión con su mamá, sienten el rechazo, la odian, tienen problemas, ¿verdad? Con la mamá, o el chavo simplemente, o la chava, pues se mete a las drogas, padece muchos síntomas, ¿no? Precisamente por el rechazo prenatal. Después viene el rechazo, digamos, ya cuando nacen, ¿verdad? No lo quería, o no sé, o salió el papá, o el papá te abandonó y tiene toda la cara del papá, ¿no? Entonces, o tiene toda la cara de la suegra, ¿verdad? Dices, híjole, tan mal que me cae la suegra. Ay, disculpen, ¿verdad? Yo amo a mi suegra, quiero confesarles que yo quiero mucho a mi suegra. Entonces, pero sucede, o sea, el rechazo es algo a lo que nos enfrentamos nosotros, y Zaqueo probablemente se me ha enfrentado al rechazo, ¿eh? Cuando nosotros vemos estas historias nos damos cuenta de todo esto. El rechazo es parte de la vida también. Todos en algún momento hemos sido rechazados. ¿Alguien concuerda conmigo en esta aseveración? En algún momento todos en nuestra vida hemos sido rechazados. Hemos sido rechazados por una chava, o sea, en el noviazgo, en el matrimonio, ¿no? No sé, el divorcio es una especie de rechazo también, ¿no? Nuestros compañeros, alguien que te dice estás feo, estás gordo, estás ciego, ¿no? Es decir, padecimos rechazo, siempre. Tu papá que no te quería, tu mamá que no te quería, tu abuelo, la tía, el tío que no te quería, el abuelo que le caías mal, ¿no? Te rechazaban, ¿sí? Cuando has querido acercarte a dar un abrazo y te rechazan, todo eso es muy duro, pero vivimos rechazo. Y entre más pronto nosotros podamos aceptar el rechazo, más bien no aceptar el rechazo, aceptar que hemos sido rechazados, pues es más fácil sobrepasar, ¿no? Perdón, sobrellevar. De acuerdo, dice, sí, hemos pasado alguna vez por rechazo de amigos, dice esta Marcela. Dice, rechazo amigos, familia, compañeros de trabajo, ¿verdad? Es bien triste, pero es una realidad de nuestra sociedad. El rechazo ha sido parte de nuestras culturas, ¿no? Porque eres mujer, naciste mujer y quería hombre, o naciste hombre y quería mujer. Híjoles, qué complicado eso. A mí me ha tocado las dos cosas, el rechazo. Ok, entonces, Zaqueo probablemente había pasado también por rechazo en su vida. Entonces, ¿qué viene el llamamiento? Cuando Jesús llega a aquel lugar, bueno, mirando hacia arriba, le dio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora, es una necesidad que nosotros nos encontremos con Jesús. Ahí está el llamamiento, lo veíamos desde el versículo pasado, donde decía que Jesús, ¿verdad? Entrando Jesús a Jericó, desde aquí ya vemos el llamamiento, pero también en este texto que acabamos de leer, vemos que Jesús le dice a Zaqueo, lo ve, y entre todos, les voy a decir algo, a mí me llama mucho la atención, yo se lo dije la vez pasada con Bartimeo, o con esta mujer con el flujo de sangre, que platicamos los temas pasados, porque, o sea, Jesús le dice, o sea, Jesús ya no estaba, digamos, iba en búsqueda de este hombre. O sea, Jesús llega a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dice, Zaqueo, ya lo conocía, le dice su nombre, y esto es bien bonito, ¿eh? También vimos el tema la historia de Natanael, ¿verdad? Me parece, ahora que estoy recordando de Natanael. Dios nos conoce desde antes. Jesús nos conoce desde antes y le llama por su nombre. Les voy a decir algo, Dios nos llama por nuestro nombre. Oscar, Fabiola, Carmelita, desciende.
Sí, porque hoy es necesario que pose en tu casa, hoy es necesario que cene contigo. Qué padre, ¿no? Cuando una persona te dice, o sea, quiere decir que ya hay planes de parte de Dios. O sea, cuando Jesús dice esto, está diciendo, oye, tengo algo que hacer contigo. Imagínate que yo te digo, Sonia Ríos, oye, Sonia, qué bueno que entraste porque es necesario que vaya a tu casa, ¿verdad? Sí, es necesario que vaya a tu casa ahí con Miguel y platiquemos. O sea, dices, pero ¿por qué? ¿Qué me tiene que decir? ¿Verdad? Este famoso que tiene que comentarme por qué es necesario que venga a la casa. Y luego es muy interesante porque no solo dice eso, dice, es necesario que pose en tu casa. Y esto me recuerda un texto que está precisamente, Oscar, en el tema en el canto que me decías de ven, cena conmigo. Aquí está, Apocalipsis 3:20, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús todos los días está a la puerta llamando a nuestras vidas, todos los días. ¿Saben por qué? Porque Él quiere cenar con nosotros. Dice, si alguno oye mi voz, número uno, y dice, oye mi voz porque el ruido del mundo, el ruido del mundo ensordece nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Ojo con eso. El ruido del mundo ensordece nuestros oídos para dejar de escuchar la voz de Dios. En serio, todo lo que hay alrededor del mundo a veces nos enjaqueca, nos satura y a veces necesitamos por eso tomar un momento de hincarse a orar. Dios está tan cerca como de cerrar tus ojos, pero el hincarse es una actitud de oración sublime. Pero si no puedes, cuando vas en el camión, cerrar tus ojos, tomar un tiempo, sí, me acuerdo mucho de ese comercial de tómate un tiempo Milky Way, ¿no? Tus 5 minutos Milky Way. Tomarte 5 minutos con Dios es bien importante. Pero no solo para decirle a Dios lo que tú tienes, porque muchos de nosotros solo hablamos cuando oramos. Pero la Biblia dice, si alguno oye mi voz, o sea que Dios puede oírse. Dios puede oírse a tu oído. Esto es bien bonito. Si alguno oye mi voz, dice Jesús, Dios está susurrando a tu oído todos los días que te levantes en la mañana, Él quiere decirte algo. Cuando vas al trabajo, quiere decirte algo. Pero luego prendemos el radio y nos olvidamos de Él. Yo por eso les digo, cuando vayan al trabajo, pongan una alabanza, pongan un canto para que Dios te hable. Porque si pones a Paquita la del barrio, no creo que Dios te esté hablando por ahí, ¿verdad? ¿O sí? Entonces, dejemos que Dios hable a nuestro oído. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, necesitamos decirle a Jesús que entre en nuestro corazón. Dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Grandes negocios se han cerrado en una cena. Simplemente cuando vamos a pedir la mano de la novia, ¿verdad? Y vamos o sea, se cierra la plática en una comida. Qué bonito. Ahí es donde Jesús quiere cenar con nosotros. Él quiere que oigamos su voz, que abramos la puerta y Él quiere entrar en nuestra vida. Él lo hace. Y entonces viene el milagro. Entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Claro. ¿Por qué? Pues porque nadie lo quería al cuate. Era una persona, yo me imagino que hasta feo se referían a él, ¿verdad? Disculpe la frase, pero a lo mejor mugre enano, mira, chaparro, y luego es pecador, anda ya con los romanos, porque les voy a decir algo también. Ellos, digamos, por su manera la cosmovisión, inclusive tenía que ver algo con las mismas escrituras, no podían tener contacto directo con una persona que no fuera del pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Entonces, él se juntaba con gente inmunda, por lo tanto, también era inmundo Zaqueo, aunque fuese del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él desciende a prisa y le recibe con gozo y dice, sí, vente a comer conmigo, va, qué padre. Pero todos murmuraban, empezaban a decir, mira, fue a entrar a la casa de un pecador. Y te voy a decir algo, siempre que una persona trate de buscar a Dios, la gente murmura. Cuando una persona empieza a buscar de Dios, la gente, es más, hasta te empiezan a criticar. Ya ves, y eso que estás buscando de Dios no te está ayudando en nada, ¿verdad? Cuando la gente no sabe que el buscar de Dios no quiere decir que eres perfecto, sino que estás buscando de Dios para que Él te ayude en esas imperfecciones que tú tienes. Buscar de Dios o encomendarse a Dios no tiene que ver con que ya eres, digamos,
aunque ya no tienes errores, ¿no? Es el primer paso, ¿no? La única manera de tropezar, yo siempre digo, la única manera de tropezar es caminando. La única manera de tropezar es caminando. Y si tú empiezas a caminar con Dios, seguramente vas a tropezar. Pero ya empezaste. ¿Y dónde está el milagro? Bueno, el milagro está presente en la oportunidad que Dios quiere ofrecerle a aquel que se ha despojado y quiere tener un encuentro con el Nazareno. ¿Sí? Es un milagro que Jesús vaya a su casa cuando es un hombre pecador, pero Jesús lo hace. En este caso, Jesús no hace un milagro de sanidad, pero hace otros milagros. Transformación, fíjese, entonces Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Y esto me deja para lo siguiente, fíjense, Zaqueo, cuando estaba ya Jesús comiendo en su casa, hay una transformación en la visión de Zaqueo. Se pone de pie, o sea, él está tan agradecido con lo que Dios ha hecho en su vida, con tener a Jesús ahí en su casa, dice, oye, yo creo que él pudo sentir, después de que toda la gente lo rechazaba, que alguien lo podía aceptar, que alguien no lo etiquetaba, no estaba predispuesto, no lo estaba juzgando, y muchas veces eso es lo que necesitamos. La gente nos juzga, la gente nos etiqueta, la gente se predispone, ¿verdad? Tal vez por errores que hemos cometido, porque también es cierto, a veces la regamos, ¿no? A veces la regamos, tomamos malas decisiones, ¿sí? Pero aún así Dios está dispuesto a entrar en nuestras vidas, a entrar en nuestra casa, con todo y que en nuestra casa, y la casa, ojo, es el corazón, ¿eh? Cuando hablo de casa es el corazón, quiere entrar a nuestro corazón que tal vez está sucio por el pecado, sucio o lastimado, dañado, ¿verdad? Está la casa patas para arriba porque alguien la dejó así. Alguien entró en nuestro corazón, una relación, un hombre, una mujer, un papá, un abusador, y dejó nuestra casa lastimada. Y esto es bien fuerte. Porque Jesús le viene a decir a Zaqueo, yo, a pesar de lo que has hecho, a pesar de lo que te han hecho y de que estás herido, yo puedo transformar tu vida. Yo te acepto tal y como eres. No para que sigas igual, porque a veces la gente dice, es que Dios te acepta tal y como eres, pero como justificando el que sigas de la misma manera. No, Zaqueo, fíjense lo que dice. Zaqueo ve que Jesús lo acepta, y entonces Zaqueo dice, tengo que empezar a hacer cambios en mi vida. Y permítanme hablar acerca de esto, de esta parte, que esto que estoy poniendo aquí se va a convertir en un tema solamente en algún otro momento. Pero ahorita lo voy a retomar como parte del proceso de nuestro aprendizaje. Esto que voy a leer ahorita, digamos, es prácticamente un tema, pero quiero compartirlo de manera rápida con ustedes. Y es lo siguiente. El proceso del arrepentimiento. El proceso del arrepentimiento, déjame lo quito para poder, digamos, para poder apelar a su criterio. Dice aquí, rechazo es sinónimo de discriminación. Mucha gente te discrimina y muchas cosas de la vida que si no lo sabes manejar vives con ella toda la vida. Claro, claro. A veces, les voy a decir algo, a veces tiene que ver con nuestras acciones también. Pero alguna mala decisión que tomamos, digamos, nos etiqueta de por vida. Y eso es muy feo. ¿Qué es arrepentimiento? Porque eso es lo que está experimentando Zaqueo. No solo por lo que le hicieron, sino tal vez por lo que él llegó a hacer. Arrepentimiento quiere decir, viene, digamos, del latín penitencia, digamos, penitencia como de decir una gran pena. Sí, digamos, arrepentimiento es como decir de estar re sabroso. La palabra re es una remarcación de lo que, digamos, se está anteponiendo a lo que, a la palabra que sigue adelante, que es penitencia. Penitencia quiere decir pena, quiere decir dolor, quiere decir vergüenza.
pero no vergüenza que acusa, sino de un gran dolor, de decir, me duele tanto lo que hice yo. Eso es arrepentimiento. Muchas veces las personas no han entendido lo que es arrepentimiento, y lo voy a desglosar ahorita de manera rápida. Repito, esto es como para un tema, pero la palabra arrepentimiento, perdón, el arrepentimiento genuino, cuando alguien está arrepentido de algo que ha hecho contigo, y ojo con esto, porque muchas personas a veces se acercan a pedirnos perdón por algo que han hecho y que han lastimado nuestras vidas, pero no están conscientes de lo que es el arrepentimiento, y nosotros a veces caemos en lo mismo. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Ya dije gran pena o gran dolor. O sea, primero tiene que haber gran pena y un gran dolor en la persona que te lastimó. Si tú lastimaste a los demás, también tiene que haber esto. ¿Sí? Se divide en 4 pasos. Ya estaban escritos ahí, tal vez alguno lo vio. Primero, el primero es reconocer. Número 1, reconocer que fallé. Reconocer que, que hice mal. Permítanme. Permítanme para ir con ustedes. Denme un segundito nada más. Para separar y que podamos nosotros ir identificando cada uno de ellos. Ahí va. Déjenme lo proyecto. Una disculpa. Ahora sí, voy a proyectarlo para irlo desglosando. Fíjense, la palabra reconocer, este es el primero. ¿Sí? Reconocer. Una persona que está arrepentida, primero va a reconocer que hizo mal. ¿Qué es reconocer? Bueno, reconocer básicamente es aceptar y, déjenme lo pongo aquí, aceptar lo que hizo. Y la otra es identificar. ¿Sí? Ojo con ese principio. ¿Por qué? Porque para poder pedir perdón, primero tengo que reconocer lo que hice. ¿Sí? Pero reconocer tiene que ver con aceptar lo que hice, con identificar. Si yo les digo, ¿qué identifican alrededor de en el cuarto donde ustedes están? ¿Qué identifican? E identificar quiere decir estar consciente de lo que hay alrededor. Por ejemplo, estoy identificando que aquí en mi casa hay una flauta. Identifico que hay un vaso donde me hice un frappé. ¿Sí? Ya identifico que hay, bueno, que tengo un pedal del piano aquí. ¿Sí? Sí, identifico lo que hay. Pero ¿es suficiente reconocer? Reconocer es saber lo que hay, identificar, ¿sí? Hacer un reconocimiento del lugar. ¿Sí? Eso es arrepentimiento, número 1. ¿Sí? Número 2. Número 1 es reconocer. Hay gente que está en la cárcel y dice, yo reconozco que lo hice y lo volvería a hacer. Yo reconozco que lo maté y lo volvería a hacer. Entonces reconocer no es suficiente. La número 2 es pedir perdón. Anótenlo, pedir perdón. Una persona que está arrepentida te va a pedir perdón. Te va a decir, perdóname. Tiene que hacerlo con la boca. Es muy importante el hablarlo. Sí, a veces las personas a veces se contentan y dan por hecho que ya se perdonaron. Hay veces en las que en la relación, en el matrimonio, digamos, se ofenden, se lastiman y luego ya de repente, pues se dan la mano, se abrazan, se dan un beso y ya dicen, ya estamos bien, ya no pasa nada. Y no piden perdón. Y hay gente que es tan orgullosa que no se atreve a decir, perdóname. La palabra perdón no la sueltan. No la sueltan y a veces estamos nosotros así, ¿sí? Y también a veces no lo hacen así. Las personas, cuando alguien te lastime, tú dile, bueno, ¿por qué me estás lastimando? ¿Sí identificas lo que me hiciste? Porque a veces la gente, a veces nada más pedimos perdón, decir, oye, perdóname. ¿Y por qué?
¿Por qué me tienes que pedir perdón? ¿Qué hiciste que me lastimó? ¿Sí? No basta con reconocer y pedir perdón, identifica lo que hiciste. Perdóname porque te hice esto, te hice sentir mal, te expuse, te exhibí, te lastimé, reconozco que lo hice enfrente de tu familia, de tus amigos, no te valoré. Sí me doy a entender qué importante el reconocer cuando pedimos perdón, identificar lo que hicimos y decirlo. Pues perdóname por todo, no, ¿por qué todo? O sea, tienes que decir por qué. 3. ¿Qué creen que siga ahí? ¿Qué creen que siga? Pedir perdón. Después de pedir perdón. Órale, porque ya casi terminamos. Será Número como una 3. enmienda, ¿no, Isaí? Como enmendar lo que hice mal. Bueno, ahora quiero, como restituir. ¿Será eso, no? Antes tiene que rectificar. ¿Qué quiere decir? No volverlo a hacer. Vamos bien, maestra Carmelita. Ese es el último. Hay gente que pide perdón y vuelve a golpear a la mujer. Pide perdón y te vuelve a ofender. Pide perdón y lo vuelve a hacer. No, si alguien te pide perdón y luego, vamos, tú platicas con la persona y le dices, es que me volviste a hacer lo mismo. Y ya ves, no perdonas. No, espérate. Es que tienes que rectificar. Entonces tú no estabas arrepentido. ¿Sí? No estabas arrepentido. Y una persona que está arrepentida tiene que rectificar su manera de ser, su manera de actuar. Si antes lo hacía, ahora no lo hago. ¿Sí? Es rectificar, no volverlo a hacer. Imagínate que yo agarro una piedra, te rompo el vidrio y te digo, reconozco que lo hice, te pido perdón y al rato lo vuelvo a hacer. Yo no estoy arrepentido. Tengo que rectificar. Y la última, maestra Carmelita, es lo que usted menciona. Restituir. O sea, si yo voy, te rompo el vidrio, te pido perdón, no lo vuelvo a hacer y me voy, pero no pagué el daño. Este es un principio bíblico, ¿eh? Este es un principio bíblico. Sí, no volver a hacer las cosas. Digo, no volver a fallar. Perdón, le moví sin querer. Este es un principio bíblico, el restituir. En el contexto hebreo, los judíos decían que cuando tú haces un daño tenías que pagar 4 veces. Por eso aquí le dice, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué? Porque ellos tenían que pagar 4 veces el daño. Y en nuestras leyes, que son judeocristianas también, no sé si no lo sepan, pero nuestra base jurídica, nuestras leyes están muy relacionadas con estos principios morales y legales. Tienes que pagar el precio. Ahora, ¿cómo se paga una infidelidad? ¿No? ¿Cómo restituye una infidelidad? Si la persona te está dispuesta a perdonar, ¿cómo se restituir? ¿Cómo se restituye una vida? Mataste a alguien, atropellaste. ¿Cómo se restituye? Las leyes lo dicen. Tienes que pagar una indemnización. En el caso de que has lastimado a alguien, si hiciste un chisme de una persona y estás arrepentido porque tu chisme afectó, bueno, digamos, el daño tiene que ser pagado en la misma medida. Tienes que todas las gentes a las que se les llegó el chisme tengan que saber que no era verdad, que tú lo hiciste y tienes que empezar a hablar cosas buenas de esa persona. Si fue una infidelidad, tienes que ganarte la confianza, tienes que invitarla a cenar, tienes que, sí, mal esto, pero te lo voy a decir muy honestamente, tienes que comprarle algo, sí, o sea, sí tienes que generar para la persona a la que ofendiste, tienes que ayudarla, ¿sí? Tienes que proveerle, tienes que ganarte la confianza, tienes que hacer cosas que antes no hacías, las tienes que hacer, lo que te demandaba antes y que dejaste de hacer, tienes que hacerlo. Eso es restituir, pagar el daño. Tenemos que pagar el daño.
Qué interesante es esto, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos entendido lo que es el arrepentimiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí vivimos en estas 4 etapas o sí lo han hecho con nosotros o nada más se quedan con una parte? ¿Qué dicen ustedes? Compartan para no tardarnos tanto. ¿Qué aportación les tiene esto que estamos hablando? Isaí, yo creo que estamos viviendo momentos tan difíciles que ni siquiera llegamos a la primera etapa del arrepentimiento. Es decir, está el mundo tan caótico, a veces se está tan convencido, pues por ejemplo, de hacer daño, ¿no? Pues voy a hacer daño porque me pagan, por decir, ¿verdad? Un sicario, por poner un ejemplo. Entonces, pues yo creo que no llega a veces ni a la primera etapa del arrepentimiento. O sea, está tan convencido de que lo tiene que hacer, está tan dispuesto a hacerlo, que difícilmente pues llega, repito, a esa primera parte, al arrepentimiento, ni siquiera llega ahí. Claro. Hay gente que sí reconoce, yo lo hice, pero me vale. Sí. ¿Sabes? Estamos en una sociedad edomista, egoísta, orgullosa. Y confundimos la dignidad con la soberbia. Yo escucho mucha gente que dice, es que ten dignidad. Y en realidad es que no quieren perdonar o no quieren pedir perdón cuando realmente hicieron lo incorrecto. Son las dos cosas. Y les voy a decir algo. Dios por las dos cosas, digamos, quiere que cambiemos las dos cosas. No solo que pidamos perdón, sino que aprendamos a perdonar. Es muy complicado, pero Él lo hace porque quiere el bien para nosotros. ¿Qué es lo que sucede después de esto? Observen lo que sucede. Cuando Él dice, doy 4 veces más a los que les quité o que he defraudado, porque Él identifica. Si Él dice, Él identifica que ha defraudado a la gente y se siente mal, dicen, ¿saben qué? Sí la regué. Si alguno defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Y entonces Jesús dice lo siguiente, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Se fijan? O sea, Jesús llegó a esa casa, la cambió, la transformó, cambió el ambiente y llegó la salvación. Ahora, aquí hay 2 cosas, la salvación es Jesús, es decir, Jesús es la salvación encarnada. Es la salvación encarnada. Él dijo, Él está diciendo, hoy he venido a esta casa. Pero por otro lado, Él está diciendo, la salvación eterna ha llegado porque este hombre, o sea, ha sido cambiado. Y les voy a decir algo, el que Jesús llegue a nuestra casa, haga cambios en nuestras vidas, no quiere decir que haya salvación. Es hasta que nosotros empezamos a tomar medidas y cambios en nuestras vidas cuando realmente la salvación está. Es decir, la salvación es evidente, la transformación. Cuando una persona decide seguir a Jesús, es evidente porque hay transformación, hay cambio, ¿sí? Hay transformación, ahí está transformación, hay cambio, hay una vida transformada, ¿sí? Y la transformación genera, la pura palabra no genera, pues, genera cambios. No eres igual. Y hay muchas personas que dicen, no, Dios, yo sé que estoy mal con mi hermano, pero yo sé que Dios me ama. O pues sí te ama. Pero que seas salvo, oh, eso es otra cosa. Sí. Porque si tú te mueres con ese rencor, o si te mueres sin pedir perdón, ahí va a ser otro rollo. O sea, no hay salvación sin cambio. Mucha gente me dice, no, es que yo soy bueno, Isaí, mira que yo hago cosas buenas y todo. Lo único que no puedo hacer es perdonar a ese tal por cual y todo. Y hacen muchas cosas buenas, pero no perdonan. ¿Sí me doy a entender? O no piden perdón. No hay un arrepentimiento porque el arrepentimiento trae transformación.
El arrepentimiento trae transformación. Acuérdense de eso. ¿Sale? En la de... No, disculpa, es que me están marque y marque aquí. Ya casi, ya para cerrar, levanta la mano Sonia Ríos. Adelante, Sonia. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miguel, ¿verdad? Sí, Miguel. Miguel, ya. Sí, dice que eso sí es bien importante porque creo yo en algún lugar lo leí, ¿verdad? Que precisamente la palabra arrepentimiento quiere decir un cambio, una transformación de pensamiento. Creo que viene del griego, la palabra, del hebreo, no recuerdo bien, pero bueno, precisamente arrepentimiento pues tiene que ver con un cambio de mentalidad, de ya no hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer. Y me llamó mucho la atención eso que usted dijo, porque sí es cierto, o sea, el Evangelio tiene como finalidad, o cuál es la finalidad de anunciar el Evangelio, pues es precisamente hacerlo vivo hoy, no a futuro, sino hacerlo vivo hoy, ¿no? Dice la palabra, bueno, cuando vino Jesús, ¿verdad? Dice, yo he venido a traer fuego a este mundo, o a esta tierra, ¿verdad? Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Entonces, pues precisamente el Evangelio es hoy, ¿verdad? No es una conceptualización de esperanzas futuras, sino debe ser una realidad de una vida apasionada en el día de hoy. Y quien no se arrepiente, pues sigue manteniendo esa mentalidad en la que frecuentemente peca, ¿no? Y lo que decía de la ley, pues precisamente actualmente hay leyes, en especial la ley fiscal, ¿verdad? Que tiene como finalidad retribuir 3 veces a quien ha defraudado o ha cometido alguna falta, ¿no? Primero restituir a la persona, restituir al Estado porque tiene gastos de operación, un juez, y la otra pues es el gasto de operación, ¿no? Por si se requiere el uso de la fuerza pública para obligar a la persona a pagar. Entonces también recordaba eso, ¿no? Quien está sujeto a la ley, pues siempre vivirá en pecado, ¿no? Por eso dice la misma palabra, ¿no? Dice el mismo Jesús, la verdad pues los hará libres. Entonces, yo creo que sí es lo que decía la maestra, me parece, que hacía ese comentario, ¿no? O sea, necesitamos hacer un cambio total en nuestras vidas, en nuestro pensamiento, porque este mundo muchas veces pues nos dicta a todos otras cosas, pero si vivimos bajo esa ley, pues creo que estaríamos condenados todos, ¿no? Porque nos obliga solamente a hacer lo que humanamente podemos hacer y ni siquiera somos capaces de hacer, cuando la realidad espiritual que Cristo nos muestra, pues es otra totalmente diferente, ¿no? Vivir bajo el espíritu y la vivencia de ese evangelio, ¿verdad? Hasta Claro. ahí mi comentario. Te agradezco mucho y eso nos da pauta, Miguel, a esta parte, la revelación. Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí hay mucho, en este texto hay muchísimo que podamos rescatar, pero cierro nada más con lo siguiente. Jesús, número 1, se presenta como el Hijo del Hombre. Esa palabra es una, digamos, una visión de Daniel. Es una palabra profética desde Daniel donde dice, por eso a Jesús lo quieren matar, porque la palabra hijo de hombre o hijo del hombre era utilizado para el Mesías desde una profecía bíblica en Daniel. No solo eso dice, sino vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es lo que dices. Digamos, este saqueo, digamos, da una evidencia de su transformación, pero Jesús está hablando de que hay un pago, y repito, va más allá de lo que voy a decir, pero hay un pago por nuestros pecados. Si nosotros en nuestras fuerzas no podemos pagar lo que Dios quiere hacer con nosotros o lo que ya hizo por nosotros, digo, quiere hacer en el sentido de que hay algunos que estamos en ese proceso de conocer más a Jesús y que los temas que vienen van a ir en relación a eso, de que Jesús, el sacrificio de Jesús, digamos, es el pago por aquello que nosotros no podemos restituir. Por ejemplo, tú matas a una persona y tú pagas una deuda económica, pero ¿qué restituye a un hijo? ¿Sí? Eso es lo que Jesús viene a pagar. Jesús viene a pagar aquello por lo cual no hay costo, digamos, de
de aquello que no se puede pagar de manera económica o con hechos, ¿sí? O sea, tú puedes indemnizar a la familia, pero revuélveles a la persona. Entonces, ese pago espiritual, ese que te va a llevar a condenación, no se puede pagar de manera restituible. Ese solo lo puede pagar Jesús. Por eso dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Vino a buscarnos porque nos habíamos perdido, pero se había perdido la esperanza, se había perdido el gozo. ¿Sí? Puedes a lo mejor pagar, pero te sientes culpable, la conciencia te acusa de ahí en adelante si has hecho algo, digamos, si un día tuviste una infidelidad o algo fuerte, ¿no? Que digas, ¿esto cómo lo pago? O sea, puedo hacer cosas buenas por mi pareja, pero me siento culpable. Eso es lo que Jesús viene a buscar y a salvar. Lo que tú en tu conciencia no puedes lograr, lo hace Dios. Y eso es por lo que me gustaría orar en este momento. Los voy a invitar a, pues, hacer una oración. Ya me pasé un poquito del tiempo y me gustaría orar y decirle al Señor, si ustedes me lo permiten, que trabaje con nuestras vidas. Voy a poner de fondo un canto muy bajito porque se los voy a mandar por ahí para los que no lo conocen. Algunos tal vez ya lo conocen, pero que tiene que ver con esta historia precisamente. Y los voy a invitar a hacer la siguiente oración junto conmigo, si gustan hacerlo. ¿Sale? Vamos a orar. Vamos a orar. Y si quieren repetir la oración que yo voy a hacer, pues hagámosla también, ¿sale? Señor Jesús, estoy delante de tu presencia, dándote gracias en medio de la dificultad. Tu amor es más grande. Hoy, Señor, reconozco que a lo largo de mi vida he sido rechazado por mi madre, por mi padre, por mis hermanos, por mis amigos, por un abuelo, por una abuela, por familia, por tíos. He padecido rechazo, Señor. Me han visto insignificante ante sus ojos, pequeño como Zaqueo. He sido rechazado, he sido lastimado, lastimada, he sido abusado, Señor, abandonado a mi suerte. Por eso hoy vengo, Señor, a decirte que hay heridas en mi corazón que aún no han sanado y no me han permitido perdonar. Hoy te pido que sanes mi corazón, que sanes mis pensamientos, que limpies todo mi ser. Ayúdame, porque estas heridas no me permiten avanzar. Hoy me despojo como Zaqueo subiéndose en un árbol y te digo, aquí estoy, mírame, obsérvame. Quiero estar expuesto a ti para que vengas a sanarme. Señor, si alguien me ha pedido perdón y tal vez no ha pasado por estos procesos y siguen lastimándome, ayúdame a encontrar en ti mi identidad. También quiero pedir perdón porque tal vez no lo he hecho de la manera correcta. Tal vez yo también he hecho cosas malas y no he cumplido con estos procesos del arrepentimiento, de reconocer, pedir perdón, rectificar y restituir. Pero primero vengo delante de ti a decirte, perdona mis pecados, sana mis heridas, reconozco que yo también he fallado, te necesito, transfórmame, cámbiame, renuévame, moldéame y lléname de ti. Señor, te necesito. Si a alguien he lastimado, te pido, Señor, que me perdones y pon los medios para que en un momento, Señor, tú acomodes las cosas porque no me quiero adelantar y tal vez ser torpe, pero que en algún momento, Señor, tú generes las condiciones para yo poder pedir perdón. Ayúdame, te necesito. Sana el corazón de aquella persona que lastimé y ayúdame a amar y a perdonar a mí también. Aquí estoy, te necesito,
en el nombre poderoso de Jesús. Sé mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida y comienza a hacer un cambio genuino y verdadero en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, pues listo por hoy. Voy a terminar la grabación para si hay alguna pregunta o duda, pues con toda confianza también. Y si no, bueno, antes de, ¿alguien quiere hacer alguna aportación? Y luego ya cierro. Clic, 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 clic. Voy a cerrar la transmisión. Digo, la grabación, perdón.